Vale, Los... pues vamos a pasar a la historia de la economía, venga, pues a la historia de la economía. 50. Sí, Yo de nuevo. sí. Hombre, yo creo que en historia, pues podría yo comentar, por Historia de ejemplo, la Yo si quieres, economía, ¿desde cuándo? digo los ¿desde motivos. cuándo? Bueno, pues ¿Desde entonces dejadme cuándo? Digo contar a los mí lo más motivos. antiguo y ya os dejo a vosotros lo más moderno que os enteráis mejor. Claro, además, Vale, vale, además como quieras. tendrás que sacar, por supuesto, al señor John Smith, creo que se llama, Sí, ¿no? pero eso ya es más Que moderno. son más Yo modernos. iba a hablar de un poquito antes. Vale, vale, Os he venga, venga. comentado, las primeras economías fueron de trueque. Sí. La moneda me parece que no apareció hasta Grecia, me parece. Hasta la Grecia antigua. Efectivamente, La, a ver, la Julio está diciendo que moneda, sí. ¿no? Mm. Entonces, eh, la economía antigua, sobre todo, pues, los países iban comerciando entre ellos. eh, mm, y había una economía primitiva, en un principio, que, como he dicho, era el trueque, como viene también comentado en el documento este que nos pasó Andrés. Ajá. Los países primitivos, por ejemplo, los primeros países así avanzados, Sumeria, Egipto, eran lo que se llaman despotismo hidráulico, que eran países que estaban basados en que el gobernante controlaba las aguas. Eran Para allá países, vamos, ¿eh? hablamos del año 6, ¿cómo? ¿Julio? Que para allá vamos. Nuestra próxima crisis. El El despotismo. agua, el México ya agua, el estamos de agua. punto. O sea, Sí, sí. Entonces, es rico el los estado que gobernantes controla el agua. se encargaban de distribuir el agua porque Egipto y Sumeria eran más o menos áridos y contaban con un río que es con agua permanente, con lo cual el gobernante se encargaba de distribuir el agua para que le llegara a los campesinos, que eran el pilar fundamental de la economía del país, de la agricultura. Pues los excedentes de la agricultura pues creaban riqueza, que era con lo que después se comerciaba. De ahí se pasó ya después al sistema esclavista. En el sistema esclavista, pues básicamente te ahorras el dinero de la mano de obra, porque lo único que necesitas tú de la mano de obra es que no se te muera, darle de comer. Por cierto, antes de comentar esto, el Egipto antiguo no era esclavista. Ah, De hecho, cierto. mucha gente se cree que las pirámides le hicieron esclavos. No, las pirámides, como era un despotismo hidráulico, Sí. el faraón era capaz de concentrar suficiente mano de obra profesional para fundar una pequeña ciudad alrededor donde se hacían las pirámides, y gente profesional, trabajadores cualificados, fueron los que Eso sí construyeron lo he las oído yo. pirámides. Claro, cierto, Pero cierto. después se volvió, Sí, sí. después se volvió esclavo. De hecho, Claro. de hecho, cuando algún trabajador de estos cualificados, muchos de ellos morían, se hacían sus pequeñas mini pirámides al lado de donde estaban haciendo las pirámides, por su pequeño enterramiento, una mini pirámide. Sí, 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 sí. Luego, efectivamente, como cuenta Andrés, se pasó al método esclavista, en el que era más fácil, pues directamente, yo que voy a pagar, que a latigazo y que trabaje para mí. Ahí está, claro, Más claro. que el esclavismo fue la tumba de Roma. Que fue la tumba de Roma. Sí, 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 sí. Es que puede ser incluso lo que se le está diciendo a Google y a Facebook y a toda esta gente, que sea su propia tumba. ¿Qué pasó? Mira, Coger datos es como esclavismo. No te la pagan Roma antigua por tus datos. estaba basada en pequeños campesinos. Sí. Cuando Roma empezó a expandirse, empezaron a tener afluencia de esclavos de todos los pueblos que iban conquistando. Sí. Entonces empezaron a aparecer grandes terratenientes porque podían tener mano de obra y podían tener unos latifundios tremendos con unos rendimientos brutales, porque pues ya me dirás tú lo que le pagaba un esclavo. Ahí está. Mientras que el campesino era algo parecido en otro sistema a Sí. cuando se implanta un supermercado en una zona y todos los pequeños comerciantes son barridos directamente de ahí. Ah, claro, sí. Entonces, ¿qué pasó? La economía romana se volvió tremendamente ineficiente, y con el tiempo, pues eso provocó que no hubiera dinero. Sin dinero no hay ejército, y sin ejército, pues los Se bárbaros. volvió muy Los dependiente de bárbaros nuevas acaban con victorias, tu... de Sí, nuevo sí, territorio que trajera esos esclavos nuevos. sí. Pues Está... Al final del Imperio eso Romano, da paso al feudalismo, efectivamente, al Al final del Imperio Romano lo que feudalismo. sucedió, ¿vale? entre que el cristianismo no era muy amante de los esclavos, que fue retrocediendo el método esclavista, y que había una inseguridad tremenda,
pues lo que ocurrió es que apareció el sistema feudal. En el sistema feudal se supone que ya todo eran hombres libres, pero como había tanta inestabilidad, pues la gente llegaba a una tierra y le decía al señor feudal, oye, yo trabajo para ti a cambio de que tú me protejas. Sí, sí, sí. Que no quiero que vengan los bárbaros y me quemen los cultivos y me quemen a mí. Sí, sí, sí. Y entonces a partir de ahí surgió el sistema feudal. ¿Y en qué, o sea, en qué consiste el sistema Pues feudal? todo el mundo tenía relaciones de vasallaje con todos. Los siervos Mm. estaban al señor feudal de la zona. Ese señor feudal, a su vez, era vasallo Sí. del siguiente señor feudal, el otro, del otro, del otro, hasta llegar a la figura del rey. Ah, Pero lo que vale, pasa es que lo que vale. hacían era, si te venía un ataque, Clásico, de ahí vienen los castillos, se metían todo normalmente de murallas para dentro del castillo. ¿Para qué, señor feudal? Tú me proteges, ¿vale? Y yo a cambio trabajo la tierra para ti, yo tengo comida, vamos a decir, tengo con qué mantenerme y el resto te lo doy a ti. Ah, Eso es el y el feudalismo. Es decir, tú me claro. das una protección a cambio de yo trabajar para ti. Y el Punto. ejército lo ponía El señor feudal. Claro, el porque señor los feudal, ejércitos siempre han sido ¿no? caros de mantener y solamente el señor feudal era el único que tenía capacidad de tener ejército. Aunque claro, ojo, no os penséis que los ejércitos eran miles y miles de hombres. En la Edad Media había tanta escasez de todo porque el Sí. comercio prácticamente en la Europa occidental desapareció porque era muy inseguro moverse de un lado para otro, que a lo mejor un señor feudal a lo mejor tenía 50 hombres. Y ya con 50 hombres ya era el rey del mambo. Pero ¿qué pasa? Pero es que el que te Pero venía a pues- lo mejor a atacarte a lo mejor tenía 40. Efectivamente, que peores magos que tú. O sea que hablamos. Es aquí donde nace el diezmo. El diezmo que tenías que Claro. pagar a la iglesia y El al rey. 10%. Bueno, a la Sí. corte. Que con respecto al diezmo a mí siempre me hace Aquí es donde gracia. nace los impuestos que van subiendo hoy día. El 21% de IVA, en no sé cuánto, 2 diezmos y pico, 30 y tantos por ciento de IVA, 3 diezmos y pico. Lo que te quitan la seguridad social, lo que te quitan del desempleo. Al final Eso, no eso. pagamos un 10%, pagamos casi más de un Que 40%. a mí me hace gracia Yo cuando diría la que gente pagamos ve- casi un 50%. Cuando la bueno. gente ve las películas de la Edad Media y llega el sheriff Ahora con, que somos con los mayores. con los dos alguaciles Sí. y le dice a los campesinos, me tenéis que pagar el diezmo. Y la gente diciendo, uy, qué malo el sheriff, le va a quitar el 10%. Digo, es que la gente no se da cuenta que los impuestos hoy en día están casi al 50% en España. En España estamos Y pagando casi Julio, el 50%. yo una pregunta, Julio, ahí ¿cómo tenéis más o menos los Que somos impuestos en México? mayoría absoluta. Ya somos mayoría absoluta. ¿Cómo? ¿Ahora otra vez? ¿Cómo tenéis más o menos ahí el tema de impuestos? Porque aquí en España hablamos que, por ejemplo, del IVA, del impuesto añadido sobre el producto, es un 21%, más lo que te quitan después de una cosa que se llama aquí la seguridad social y tal, que es como un seguro, es otro tanto. O sea, al final te Sí, quitan un es lo montón. mismo acá. Y como está muy marcado hacia solamente los trabajadores formales, prácticamente nada más un porcentaje de los mexicanos pagamos todos, pagamos o mantenemos. Bueno, aquí en España no te creas que aquí en España andamos así, también. Sí, andamos Sí, anda aquí, entre un 15 y aquí 20%. está la cosa está el tema complicado. En Bueno, fin, Pablo, sigue contando la historia. por favor. Sí. Cuando pasaron ya los siglos y ya la inseguridad disminuyó, pues el comercio se reactivó y entonces en las ciudades empezaron a aparecer una nueva clase de gente, los burgueses, que eran Ahí gente que no tenía, que no estaba atada a un señor feudal que trabajaba en la ciudad por ojos de artesano. ¿Vale? Burgués viene simplemente que significa habitante de la ciudad, del burgo. ¿Qué pasa? Que esa gente empezó a reclamar derechos, pero el sistema feudal no desapareció de un día para otro, sino que estaba ahí. Al final, ¿qué ocurrió? Que los burgueses reclamaban derechos y a la vez el rey iba acumulando cada vez más poder. Al final, el sistema antiguo, el antiguo régimen entró en tanta tensión que había entre los burgueses y los nobles y el rey, que tenían unos derechos que ya no les servían, porque claro, si el país ya se había modernizado, tenía ejército propio, una administración seria, una frontera bien defendida, la gente decía, bueno, entonces yo ¿para qué puñeta le estoy pagando el diezmo al señor feudal? Si Sí, el no señor me feudal no me sirve de nada. Claro. Luego va y te burga. Y al final, pues llegó la Revolución Francesa, que fue el primer Ah, sitio no, pero- donde se derribó el antiguo régimen y se implantó el régimen moderno que tenemos hoy en día. que cuando se destruye el antiguo régimen es lo del el feudalismo, Se ¿no? empezó a destruir en aquel entonces. Sí, El claro. antiguo régimen
duró, por ejemplo, en Rusia hasta 1860 o por ahí se abolió la servidumbre. Joder, O sea que eso macho. fue un proceso largo. Claro, claro, claro. Sí. Entonces, después ya, bueno, evidentemente se abolió porque la gente en la Ilustración empezó a plantearse si de verdad el sistema feudal era el mejor que se podía tener, y la idea de la Ilustración fueron las que llevaron a la Revolución Francesa. Claro. Sí, sí, sí. Entre ellas estaba la idea de Adam Smith, como me has comentado antes. Adam Smith, que no es el, digamos, el fundador No, el el- capitalismo ya existía desde antes, porque, como te he dicho, los burgueses, Sí. los bancos surgieron también a final de la Edad Media, el comercio mundial, el capitalismo fue creciendo dentro del feudalismo. Dentro del Llegó un feudalismo momento se fue. en el que, Sí, sí. como una olla a presión, ya no cabía dentro del feudalismo y reventó el feudalismo por Ah, dentro. claro, claro. Sí, De sí, hecho, parte del sistema, vamos, del sistema bancario, vamos a decir que tenemos, que tú tienes el dinero en un banco guardado y tú no tienes el dinero físicamente, eso viene de la época de los templarios. Porque Ah, vale, a los sí. peregrinos lo que hacían, les hacían Te una daban especie de un cartilla vale, ¿no? Para que ellos los cambiarlo. depositaban en un templo templario de estos, Sí. y entonces eso, como estaban por toda Europa, para no llevar el dinero encima y que les pudieran robar, según iban llegando, Los cheques les y iban los dando la papeles. cantidad que iban necesitando. Entonces, ese es el origen, en Es cierta el manera, de la origen banca moderna. banca moderna. Sí, claro, porque, José Luis, tú piensas que si tú imagínate, tú viajas de un sitio a otro, que había piratas, saqueadores, bandidos, Claro. había de Y todo. tú tienes que ir con todo el dinero que tienes encima. Qué mal rollo. Pues Entonces, claro, de ahí viene claro. lo de páguese al portador o páguese a fulano de copa. Ahí Porque está. decía, por ejemplo, tú te daban un papel antes de salir que decían, páguese a un Zulín, Ahí está, parece un Zulín. páguese a José Luis tanto dinero. Claro. Entonces, si un ladrón te quitaba eso, el ladrón no era José Luis, con lo cual no podría cobrarlo. Ahí está. Cuando Claro. tú llegabas a tu destino, tú decías, oye, yo vengo aquí con mi cheque Sí. que tu socio me ha dado, Claro. págame. Sí, sí. Y Claro. luego también el dinero, no sé hasta cuándo, se rompe, estaba respaldado por oro. Se utiliza el Claro, no, no, oro. y Sí, bueno, sigue espérate, estando. eso todavía no Sigue hemos llegado. estando, ¿no? No hemos Todavía no llegado, hemos pero llegado. eso, vamos a decir que a día de hoy sigue igual. O sea, yo Sí. puedo cambiar, por ejemplo, La cuestión 10 es euros que- por oro, ¿no? La cuestión es que ya en el siglo XIX, pues el capitalismo ya Sí. ya no tenía al feudalismo detrás, y empezó lo que es la revolución industrial, en la que, pues eso, pues era el dinero por el dinero, y los obreros, pues básicamente era prácticamente subsistencia. Hombre, Ah, claro. también es cierto Sí. que los obreros iban a las ciudades porque en el campo vivían todavía peor debido a que desapareció el sistema feudal. Por Ah, ejemplo, vale, vale. este pueblo Sí. se llama el ejido. Sí. Un ejido es un campo comunal. En el antiguo régimen Mm. había terrenos que eran del propio ayuntamiento, terrenos que eran privados, y luego estaba la figura de los ejidos. Que los ejidos era una especie como de campo comunal, un campo de todos que todo el mundo podía aprovechar. Por ejemplo, una extensión enorme de terreno baldía Sí. que no estaba cultivada porque no era de nadie, pero era a la vez de todos. Claro, claro. Entonces, tú eras un pastor de cabras, Mm. pues tú llegabas allí, oye, pues mira, yo voy a aprovechar este ejido, Mm. que ejido que significa exitum, salida. De ahí, por ejemplo, el inglés exit es ejido en castellano, literalmente. Mm. Y entonces eran campos que estaban a las afueras de los pueblos. Entonces tú podías, si eras pastor o si tenías cualquier otra actividad pequeña, pues podías apañarte con lo que te podía dar el ejido. Pero cuando eso desapareció, al llegar porque claro, cuando llega el nuevo régimen, todo eso se parceló. Esto es cosa de los nobles y del antiguo régimen, lo quitamos. Ah, Pues vale, mucha vale. gente Sí. en el campo se estaba muriendo de hambre, así que se fue a la ciudad, a la industria naciente. Claro, sí, sí, sí. Pero sí. claro, en la industria, ya sabemos cómo era la industria del siglo XIX. Quien haya visto Oliver Twist y compañía, pues ya sabe cómo se vivía en la Inglaterra victoriana y en aquella época. Sí, ahí vivían unos pocos, los dueños de las fábricas y todo eso, vivían de puta madre, en casoplones de estos guapísimos. Y claro, los trabajadores pues vivían con unas condiciones hasta de 18 horas de trabajo y cosas de ese estilo, Y claro, y ojo, y unas condiciones laborales terribles, ¿no? Ahí terribles. está. Sí, sí, Por sí. en la Primera Guerra Mundial, que Sí. ya es entrado el siglo XX, estaba la figura de las munitiones, que eran mujeres que se dedicaban a ensamblar el armamento. Sí. Pues
muchas de ellas enfermaban porque estás tratando todo el rato con productos químicos. Claro, O sea, claro. no había ni seguridad, ni leche, ni porra frita. Aquí había que ganar dinero. ¿Qué pasa? Que todas esas cosas fueron el caldo de cultivo para los socialismos. En un principio, la utópica. Claro. Para el comunismo, ¿no? No, Es lo que- No, el No, socialismo. Socialismo, Son El cosas claro. socialismo El utópico, socialismo ¿no? el comunismo. Estaban los socialismos utópicos, que eran gente que quería alejarse del... como Fourier, que era uno de los promotores del socialismo utópico, Sí. o cómo era, había uno que era también... Fourier, dice. Sí. Fourier. Y había otro también que también se dedicaba a cosas estas de paleontología, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, la cuestión, que era gente que quería crear sus propias comunas lejos de la ciudad, de una manera utópica, que todo el mundo iba a ser perfecto, y no, fracasaron miserablemente. Claro, claro. Y entonces, después del fracaso del socialismo utópico, apareció un señor llamado Karl Marx, Ahí está, Karl Marx. junto con Friedrich Engels, Con Freddy Engels. crearon el materialismo, el socialismo científico que decían ellos, que era una cosa más práctica, que era cambiarlas, no irte de la sociedad, sino cambiarla. Claro, no irte de la sociedad, sino cambiar la sociedad. Sí, sí, sí. Vale, Andrés, A ver, levanta. Andrés, que nos ha levantado la mano. A ver, Cuéntanos. Andrés, cuéntanos, por favor. Dejáis de decir mi frase, me dejáis de decir mi frase, me dejáis. El capitalismo y el comunismo son el mismo delincuente con diferentes collas. Sí, pero aquí estamos contando ahora vale, cómo vale. surgió cada uno. Espera. Yo digo la misma mierda con distinto olor, que también Te lo vale. digo porque ¿Puedo? lo llevo por dentro del cuerpo hace años y no me he librado de él. La cuestión Espera. Yendo ya más o menos rápido, desde que ya surgieron las ideas socialistas, pues por ejemplo estuvo el tema en 1871, el tema con la derrota francesa en la guerra franco-prusiana, la Comuna de París, que básicamente cuando Francia estaba perdiendo la guerra, pues los comunistas aprovecharon y anarquistas para tomar el poder en París, pero le duró muy poco, no sé si fue un par de meses o algo así, antes de que perdieran el control. Y ya después, en el siglo XX, ya la Revolución Rusa y todas las revoluciones que siguieron, en la que se implantó el sistema comunista, en la que, siguiendo las ideas de Marx, toda la economía estará planificada, Sí. con idea de que un Estado, que era la dictadura del proletariado, hiciera la transición al socialismo auténtico, en el que ya el Estado se desmantelaría. Eso no llegó a suceder nunca. Se quedó en la fase comunista, en la fase de la dictadura del proletariado, se quedó en la que había un Estado omnímodo, en la que precisamente, como la idea socialista eran bastante idealistas, y la gente en realidad no es tan idealista, por decirlo suavemente, la gente suele ser mucho capullo y canalla por ahí suelto, Sí. pues al final mucha gente convirtió aquello en una terrible dictadura burocrática en muchos sitios, y al final el socialismo acabó convirtiéndose más que en una utopía, en una distopía, como comentábamos en su día. Pues sí, la verdad, ciertamente es una distopía. Después, Sigue, porfi. espérate un momento que termine ya. Sigue, Y sigue, entre sigue. medias también surgió el modelo fascista, que Sí, era ya una es la cosa, una tercera especie de vía. combinación entre el nacionalismo, bueno, como dice su nombre, nacionalsocialismo, entre el socialismo con tintes nacionalistas, con tintes racistas, o con tintes muy religiosos como en España, ya dependiendo, Sí. que era una especie de engendro en el que también el individuo era sometido por el colectivo, al igual que en el comunismo, pero con otros fines distintos, y que acabó bastante peor que el comunismo. Y total, que hoy en día pues nos encontramos pues un mundo donde el capitalismo manda más o menos en todos lados, los sistemas comunistas se encuentran han retrocedido bastante en las últimas décadas, el fascismo afortunadamente como tal, el nazismo, fascismo puro como tal, no está afortunadamente o en muy pocos sitios. Y hay después ciertas zonas que se mantienen por las tribus no contactadas, o algunos sitios donde hay dictaduras terribles, de estas, las típicas de República Bananera. Y el mundo, pues más o menos ahora mismo en la situación en la que estamos actualmente. No me quiero meter en detalle, tampoco en un sistema, en contar los detalles exactos de cada sistema, porque si no,
En vez de acabar aquí en 1 hora y pico, acabamos mañana por la tarde. O sea que- Ahí está, sí, sí, sí. La verdad es que yo lo que quería decir, que voy a bajar la mano, aquí está, es que sí, el comunismo está claro que fue un fracaso. eh, yo ya no sé, también hay que recordar, podríamos decir que, bueno, que como todo sistema tuvo sus cosas buenas, vamos, realmente fue una dictadura en toda regla, como fue el fascismo. Yo diría que tiene sus distintas particularidades cada una, pero son parecidas, porque Hombre, además son contar aquí son eh, colectivistas las dos, los claro. pros, los contras del No comunismo, tiene si mucho fracasó sentido. o no fracasó, eso nos podía dar para otro programa Para otro entero. programa entero, así que nada, Eh, pues Eso, eh, mira, eso se puede resumir de esta manera, José. sí, Eso nos pasa por no ser gnomos de las praderas. pues no sé, no. Julio, cuéntate algo de la economía de México, hombre. Ahí, cuéntanos algo. Pues aquí Y pasamos al tercer punto, son venga. esos pequeños matices del capitalismo. Aquí en Latinoamérica se vivió un capitalismo que abrazó ciertas facciones del comunismo. Mm, Aquí está mucho más marcado los gobiernos de derecha que de izquierda en cuanto a su orientación hacia las dádivas, hacia el pueblo. También es cierto que Latinoamérica fue el patio trasero de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Sí, sí. Los dos intentaban meter baza y cuando uno conseguía implantar un gobierno de su estilo, pues si era un gobierno capitalista, los rusos le montaban una guerrilla y si era un gobierno comunista, pues los Estados Unidos también le metían una contraguerrilla para ver si lo tumbaban. coño, Y el macho. último, Y y el qué comunismo bonito verde dar de Cuba, limosna. que actualmente sigue activo. ¿Cuál? Ah, el No, no, pero no, comunismo de Comunismo Cuba, verde de de Cuba. Qué Cuba. bonito dar limosna, Sí, pero no. efectivamente. Y bueno, Cuba Efectivamente. fue uno de los pocos sitios donde le pudieron meter a Estados Unidos una dictadura en su patio trasero. Sí, 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 Ah, Y que al sí. final también la acabaron dictadura mal los comunista. propios rusos. ¿Qué? Que- Que los cubanos acabaron mal también con los propios rusos. Bien. Porque ellos se imaginaban un comunismo utópico donde ellos iban a producir también automóviles, y los rusos nada más los querían como base militar. Ahora, como veremos en los puntos siguientes, el capitalismo Es que- dista también de ser idealista. Pero es que Dista de ser ninguno- ideal. Pero es que ninguno de los dos claro. sistemas es meritocracia. La meritocracia no aparece ni como utopía. Sí, 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 no es meritocracia. Pero es que, ninguno de porque dos todos los sistemas. sistemas, todos, absolutamente todos, desde los despotismos hidráulicos, esclavista, Hombre, ahora. feudal, capitalista, comunista, fascista, todos se topan con una cuestión. Y es que los sistemas intentan ser perfectos con gente, con seres Sí, humanos que por perfecto. definición somos imperfectos. Ahí está. Claro. Y muy complejo, ojo, porque un sistema, mira, lo de los sistemas es como lo que dijo una vez un general. El mejor plan de batalla se viene abajo en cuanto aparece el enemigo por el horizonte. Básicamente, un sistema muy teórico, por muy teórico que seas, por muy perfecto que te suene en la teoría, cuando lo llevas a la práctica, te van a empezar a aparecer inconvenientes y problemas que ni habías soñado que podían existir. Sí. Y pueden ser de los mismos que estaba viendo. Bueno.